Era medianoche en las colinas de Minas Gerais. Los campesinos juraban que la tierra temblaba cada vez que las campanas oxidadas de una capilla abandonada sonaban solas. Nadie se atrevía a entrar, pero todos sabían lo que ocurría allí. Un ritual secreto que jamás fue reconocido por la iglesia y que aún hoy algunos aseguran escuchar desde la distancia. Algunos hablaban de luces rojas en las ventanas rotas. Otros juraban ver figuras encapuchadas caminando entre los árboles. Las autoridades locales archivaban las denuncias como supersticiones de pueblo, pero los rumores nunca desaparecieron. Cada generación repetía la misma advertencia: aléjate de la capilla cuando caiga la medianoche. Brasil, México, Nigeria, Japón, países tan distintos. Y sin embargo, unidos por una misma sombra. El eco de ritos prohibidos, ceremonias que mezclaban sangre, fe y silencio. Lo que comenzó como susurros en aldeas apartadas, terminó convertido en archivos policiales, informes forenses y juicios internacionales. Y aún así, casi nada de esto llegó al gran público. ¿Por qué? Porque los rituales más oscuros rara vez se nombran en voz alta. Las autoridades prefieren hablar de crímenes comunes, nunca de ceremonias que desafían la lógica. Pero los documentos están ahí. Restos humanos en calderos, símbolos pintados con sangre en muros de piedra, máscaras que solo se usaban en túneles bajo tierra. Hoy vamos a recorrer 4 de esos rituales, 4 episodios que marcaron a sus países y dejaron cicatrices que nunca sanaron. Desde las montañas brasileñas, donde peregrinas desaparecían en romerías silenciosas, hasta las criptas de México, donde un culto de narcotraficantes juraba ser invulnerable a las balas. Pasaremos por África, donde sociedades secretas exigían juramentos de sangre a quienes buscaban poder. Y terminaremos en Japón, en un ritual que no quedó en la penumbra de un convento, sino que descendió al metro de Tokio, llevando el horror a miles de inocentes. Cada historia que escucharás está documentada, registrada en informes que muchos prefieren olvidar. Y sin embargo están aquí, porque el silencio también es parte del ritual. Y mientras más intentan borrarlos, más regresan como un eco que no muere. Así que quédate. En los próximos minutos vas a descubrir lo que nunca debió salir a la luz. Y cuando lo escuches todo, quiero que me digas, ¿desde qué país nos ves? ¿Y cuál de estos rituales te estremeció más? Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar no es folclore, ni invención, es la cara oculta de la historia. En el interior de Minas Gerais, donde los caminos de tierra serpentean entre montañas cubiertas de neblina, se levanta la ruina de una capilla que los lugareños llaman la Casa de los Ecos. De día parece un cascarón vacío, cubierto de grietas y maleza. De noche, según los habitantes de la región, las campanas oxidadas repican solas y un murmullo recorre los muros, como si antiguas oraciones siguieran resonando desde siglos pasados. Nadie se atreve a acercarse cuando la luna llena ilumina el búho. Los primeros registros oficiales aparecen en documentos de la diócesis de Mariana, fechados en la década de 1940. Allí se reportaban desapariciones de jóvenes peregrinas que atravesaban la zona rumbo a santuarios cercanos. Testigos afirmaban haberlas visto ingresar a la capilla para descansar, pero jamás regresaron a sus hogares. La respuesta institucional hablaba de accidentes en el camino o huidas voluntarias, pero las familias insistían en otra verdad. Para ellas, la capilla reclamaba sacrificios en varias inspecciones realizadas por campesinos y curiosos, se encontraron triángulos grabados en piedras cercanas, trazados con líneas profundas y frescas, imposibles de atribuir a la erosión. En el centro de esos símbolos aparecían restos de animales acomodados como ofrendas. Los ancianos del lugar aseguraban que se trataba de un signo destinado a unir cuerpo, alma y sombra, un trinomio que solo se completaba a través de la sangre. ¿Era superstición popular o la huella visible de un rito clandestino? Durante los años 50, periódicos regionales comenzaron a registrar testimonios sobre luces extrañas que emergían desde el interior de la capilla. Algunos viajantes describieron resplandores rojos filtrándose por las ventanas rotas, acompañados de cantos femeninos en un idioma irreconocible. La mayoría de esos reportes nunca trascendió más allá de breves notas en la prensa local. Sin embargo, cada relato repetía la misma advertencia:
Los sonidos solo se escuchaban a medianoche y siempre coincidían. En 1978, un caso volvió a despertar el miedo. Una estudiante de enfermería desapareció en plena romería hacia un pueblo vecino. Su mochila apareció intacta en el camino, con documentos y dinero. A pocos metros se halló un triángulo marcado en la tierra, rodeado de restos de cera y manchas oscuras semejantes a sangre seca. La investigación policial fue archivada por falta de pruebas. Para los habitantes, en cambio, la conclusión era clara. El ritual había cobrado otra víctima. El eco de esas historias aún resuena en la región. Viajeros que se aventuran a la ruina hablan de voces que repiten letanías incomprensibles y de manos invisibles rozando sus hombros en la penumbra. Lo inquietante es que, pese a la acumulación de testimonios, nunca se realizó una pesquisa profunda. ¿Por qué callaron las autoridades? ¿Qué fuerza protegía ese lugar? Y, sobre todo, ¿qué ocurre dentro de esas paredes cuando la campana marca la medianoche? El silencio continúa y el misterio aguarda. En la década de 1980, las crónicas policiales de Minas Gerais comenzaron a registrar un patrón inquietante: desapariciones vinculadas a rutas de peregrinación. Varios informes hablaban de viajeros extraviados en condiciones inexplicables, sin señales de robo ni violencia común. Lo único que coincidía en cada hallazgo era la proximidad a la capilla abandonada. Los vecinos repetían que la medianoche seguía marcada por campanadas solitarias, aunque nadie se atrevía a entrar para comprobarlo. El eco. En 1984, un grupo de jóvenes exploradores afirmó haber encontrado dentro del templo símbolos frescos, dibujados con cera negra sobre los muros. Entre ellos destacaba un triángulo invertido con una cruz en su interior. El hallazgo fue denunciado a la policía, pero el caso fue archivado sin investigación. Días después, la pared donde aparecían los signos fue cubierta con cal por orden municipal. La explicación oficial fue actos de vandalismo. Para los lugareños, en cambio, aquello era una confirmación de... En los 90, la situación se tornó más oscura. Documentos internos de la diócesis, filtrados por un sacerdote que luego abandonó el estado, mencionaban que la capilla estaba bajo observación discreta. En los archivos se describían cálices manchados, restos de velas con olor rancio y un suelo cubierto de marcas circulares. La instrucción era no divulgar estos hallazgos para evitar alarmas innecesarias. La omisión reforzó la sospecha de que existía un pacto de silencio entre autoridades religiosas y los testimonios de campesinos también se multiplicaron. Una familia declaró que durante la víspera de San Juan escuchó cánticos femeninos en latín antiguo, acompañados de tambores sordos que retumbaban bajo tierra. Otros aseguraban haber visto filas de mujeres vestidas de blanco dirigirse a la capilla en completa oscuridad, guiadas por una campana invisible. Nunca se logró registrar estas escenas en fotografías o grabaciones. Cada intento terminaba en equipos dañados o cintas veladas. ¿Casualidad técnica? El punto más perturbador llegó en 1992, cuando excursionistas hallaron un pozo oculto en el patio trasero de la ruina. En su interior, encontraron huesos calcinados y fragmentos de telas que parecían hábitos religiosos. Los restos fueron entregados a la policía, pero el expediente desapareció misteriosamente semanas después. Los medios locales informaron del hallazgo, aunque pronto la noticia fue retirada de circulación. Nadie pudo explicar cómo un caso tan grave desapareció del archivo público sin dejar. Hoy, la capilla permanece cerrada por un muro improvisado, aunque los lugareños aseguran que las campanadas aún se escuchan en noches de luna llena. El triángulo, símbolo de unión entre cuerpo, alma y sombra, continúa apareciendo grabado en piedras cercanas. ¿Quién lo dibuja? ¿Qué pacto se renueva en silencio? Nadie lo sabe. Lo cierto es que el misterio del Triángulo de Minas sigue vivo, protegido por el olvido oficial. Y si en Brasil los rituales pudieron sobrevivir décadas bajo tierra, ¡qué horrores! En marzo de 1989, la frontera entre México y Estados Unidos dejó de ser un simple corredor de contrabando para convertirse en escenario de uno de los rituales más perturbadores del siglo XX. En un rancho cercano a Matamoros,
La policía descubrió altares improvisados, calderos humeantes y restos humanos mezclados con animales sacrificados. Los documentos oficiales hablaban de una secta ligada al narcotráfico, pero lo que realmente estremeció a los investigadores fue la precisión de los rituales. Los primeros rumores surgieron tras la desaparición de un estudiante estadounidense que cruzaba la frontera para asistir a las fiestas locales. Su ausencia provocó una búsqueda intensa, y fue durante esas pesquisas cuando las autoridades encontraron el rancho. Lo que hallaron superaba cualquier hipótesis. Dentro de los engangas, calderos usados en prácticas de santería corrompida, flotaban huesos humanos, sangre coagulada y objetos personales de las víctimas. Relojes, llaves, fotografías. Era evidente que los testimonios de los detenidos confirmaron la sospecha. Declararon que cada sacrificio era ejecutado con la promesa de protección sobrenatural contra balas y persecuciones policiales. Los cuerpos eran desmembrados y hervidos en los calderos, cuyos líquidos se bebían en ceremonias nocturnas. La mezcla incluía pólvora, hierbas y partes humanas, en un intento de absorber fuerza vital y poder. ¿Cómo podían creer que semejante horror les otorgaría invencibilidad? Esa pregunta quedó flotando en los informes. La escena fue tan perturbadora que varios agentes federales solicitaron su reasignación inmediata. Las fotografías tomadas en el lugar fueron clasificadas como material restringido y apenas unas cuantas llegaron a la prensa. En ellas se observaban figuras talladas en madera manchada de sangre y velas negras consumidas hasta la base. Lo más impactante era un altar central donde se hallaban cráneos humanos colocados en círculo, mirando hacia el caldero principal. Ese círculo, según expertos en antropología, el caso causó conmoción internacional. Universidades, periódicos y organismos de derechos humanos exigieron explicaciones. Sin embargo, los expedientes completos nunca fueron divulgados. La versión oficial hablaba de un grupo de narcotraficantes fanáticos, pero omitía detalles cruciales: la existencia de rituales calendarizados según fases lunares, la participación de figuras con formación religiosa y la sistemática selección de víctimas jóvenes. Lo que se presentó al mundo fue solo una fracción de la B. Hoy, el rancho de Matamoros permanece abandonado, cubierto de maleza y polvo fronterizo. Los lugareños aseguran que, en noches sin luna, aún se escuchan tambores apagados y que las aves evitan posarse sobre el terreno. Algunos peregrinos improvisados han afirmado ver sombras alrededor de los restos del caldero principal, como si las almas atrapadas siguieran custodiando el lugar. Fantasía colectiva o huella de los sacrificios. Lo cierto es que la frontera nunca volvió a ser la misma, y la herida de el hallazgo en Matamoros no fue un caso aislado que pudiera cerrarse con detenciones rápidas. La magnitud del ritual descubierto en 1989 estremeció a todo México y desató un eco internacional que alcanzó periódicos, universidades y gobiernos extranjeros. La opinión pública exigía respuestas, pero las autoridades se apresuraron a ofrecer una versión simplificada. Un grupo de narcotraficantes fanáticos que confundieron superstición con violencia. Sin embargo, los informes confidenciales describen: el nombre de Sara Aldrete apareció en casi todos los documentos. Presentada por la prensa como la sacerdotisa de los narcos satánicos, su papel fue descrito como la encargada de dirigir las liturgias más sangrientas. Ella afirmaba recibir visiones y mensajes que exigían sacrificios humanos para garantizar la protección del grupo. Al ser detenida, negó haber participado en asesinatos, pero reconoció que el culto practicaba una versión distorsionada de la santería. Su figura se convirtió en símbolo del caso. Los expedientes judiciales revelaron que los rituales no eran improvisados. Estaban cuidadosamente calendarizados según fases lunares y alineaciones específicas. Cada víctima era seleccionada bajo criterios de edad, fuerza física y vulnerabilidad social. Los investigadores concluyeron que no se trataba de violencia irracional, sino de un sistema religioso clandestino que buscaba perpetuarse a través del miedo. Fotografías filtradas mostraban calderos rebosantes de huesos, símbolos trazados con sangre y, a pesar de los arrestos y de la muerte del líder principal en circunstancias violentas, el miedo nunca desapareció.
Los pobladores de la frontera aseguraban que el rancho seguía maldito. Algunos juraban escuchar tambores apagados y cantos nocturnos mucho tiempo después de la redada. Otros afirmaban que miembros dispersos del culto habían huido hacia diferentes regiones, llevando consigo los rituales. Nunca se pudo confirmar, pero varias desapariciones posteriores en la zona despertaron sospechas. ¿Acaso el caso fue cerrado oficialmente en los años 90, archivado bajo la etiqueta de crimen resuelto? Sin embargo, los académicos que estudiaron el fenómeno señalan que muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿De dónde provenían los conocimientos litúrgicos? ¿Quiénes financiaban los rituales y protegían al grupo durante tanto tiempo? Los documentos filtrados mencionan conexiones con individuos de alto rango, pero esos nombres fueron borrados de las versiones públicas. El silencio fue tan absoluto que hoy, el rancho permanece abandonado, cubierto por la maleza y rodeado de un silencio inquietante. Los muros quemados conservan marcas oscuras que parecen resistirse al paso del tiempo. Quienes se acercan aseguran sentir una presión invisible en el aire, como si las paredes recordaran lo ocurrido. La historia oficial habla de superstición criminal, pero los ecos de las ceremonias persisten en la memoria colectiva. El caldero oxidado aún descansa entre ruinas, custodiado por leyendas que se niegan a morir. En el corazón de Nigeria, entre ciudades modernas y aldeas ancestrales, existe una sociedad cuyo nombre se susurra con respeto y temor: los Ogboni. Más que una hermandad, se consideran guardianes de tradiciones antiguas que se remontan a tiempos precoloniales. Aunque oficialmente aparecen como un grupo cultural, múltiples testimonios y documentos antropológicos describen sus prácticas secretas como rituales que combinan poder político con sangre derramada. El misterio comienza con una pregunta. Los archivos coloniales británicos ya mencionaban ceremonias clandestinas donde los iniciados eran conducidos bajo tierra. Allí, en cámaras iluminadas apenas por antorchas, se trazaban símbolos en arena roja mientras se realizaban juramentos irrompibles. Se hablaba de sacrificios animales, pero rumores persistentes aseguraban que en épocas de crisis también se ofrecían vidas humanas. Estas prácticas no eran simples supersticiones, sino compromisos de fidelidad absoluta, sellados con sangre, destinados a... En los años 70, investigadores locales registraron testimonios de políticos que reconocían, en voz baja, haber sido invitados a ceremonias Ogboni antes de asumir cargos públicos. Se trataba de un paso obligatorio para demostrar obediencia a la hermandad. El ritual más citado consistía en beber un brebaje mezclado con sangre animal, mientras se pronunciaban votos de lealtad. Quien rompiera ese juramento, decían, sufriría enfermedades repentinas o muertes inexplicables. Era una amenaza simbólica o... Los antropólogos que intentaron documentar estos rituales enfrentaron obstáculos constantes. Muchos de sus cuadernos de campo desaparecieron misteriosamente, y varios denunciaron haber recibido advertencias veladas para abandonar sus investigaciones. Sin embargo, algunos lograron registrar detalles: máscaras de bronce talladas con expresiones hieráticas, cuchillos rituales con inscripciones arcaicas y círculos trazados en el suelo donde los iniciados debían arrodillarse. Cada objeto parecía cargado de... La población local convive con esta dualidad. Por un lado, los Ogboni son vistos como defensores de la tradición, protectores de la justicia comunitaria. Por otro, su nombre está asociado con desapariciones y con pactos que trascienden lo humano. Los lugareños afirman que en ciertas aldeas aún se escuchan cánticos provenientes de cámaras subterráneas y que quienes intentan espiarlos regresan perturbados o jamás regresan. El silencio de las víctimas alimenta la sospecha de que los rituales siguen vigentes. Hoy los Ogboni continúan existiendo oficialmente como sociedad cultural, reconocida incluso en documentos estatales. Pero tras esa fachada respetable, los rumores persisten. ¿Cuántos líderes actuales pasaron por juramentos de sangre antes de ocupar sus cargos? ¿Qué secretos se guardan en las cámaras subterráneas donde la arena aún conserva manchas oscuras? El caso de Nigeria revela que los rituales no son reliquias del pasado, sino estructuras vivas que se adaptan para sobrevivir. Y lo más inquietante,
A finales de los años 90, varios periódicos nigerianos publicaron breves reportajes sobre entierros clandestinos atribuidos a sociedades secretas. Aunque los artículos evitaban nombrar directamente a los Ogboni, la descripción de símbolos tallados en madera y las referencias a ceremonias nocturnas en cámaras subterráneas coincidían con informes anteriores. La cobertura fue mínima, y muchos de esos ejemplares desaparecieron de las hemerotecas al poco tiempo. El silencio parecía tan orga. Testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos hablaron de iniciaciones donde se exigía a los participantes realizar juramentos sobre cráneos humanos. En algunas aldeas, ancianos mencionaban la práctica de mezclar gotas de sangre en vino de palma como parte del pacto. Se trataba de una liturgia de obediencia total, imposible de romper sin consecuencias. Nadie se atrevía a ofrecer nombres, pero las sospechas apuntaban a líderes políticos y empresariales que jamás hubieran alcanzado POT. Un informe académico de 2003, elaborado por la Universidad de Ibadan, intentó documentar los rituales desde una perspectiva histórica. El texto hablaba de la persistencia de símbolos Ogboni en ceremonias públicas y de la dificultad de separar mito de realidad. Lo más perturbador fue la referencia a entierros rituales. Tumbas excavadas en plazas comunitarias donde los iniciados juraban guardar secretos hasta la muerte. El estudio nunca fue publicado oficialmente, pero copias filtradas circularon entre los rumores también alcanzaron las ciudades modernas. En Lagos, circulaban historias de edificios gubernamentales construidos sobre antiguos lugares de reunión Ogboni. Algunos trabajadores afirmaban escuchar cánticos en sótanos cerrados al público. Otros hablaban de reuniones nocturnas en oficinas vacías, donde se encendían velas y se trazaban triángulos de polvo rojo. Nada de esto fue confirmado por autoridades, pero las coincidencias con los símbolos ancestrales despertaban sospechas imposibles de La dualidad de los Ogboni se mantuvo intacta, guardianes de tradiciones, pero también protagonistas de relatos oscuros. Para unos eran protectores de la justicia comunitaria, para otros, una élite que sostenía su poder a través del miedo. Lo cierto es que los testimonios nunca cesaron. Cada generación repitió las mismas advertencias. No acercarse a las cámaras subterráneas, no observar los juramentos, no romper el pacto. El miedo se transmitía como herencia silenciosa, tan fuerte como cualquier documento. Hoy, la sociedad Ogboni sigue existiendo con fachada respetable, celebrando actos públicos como organización cultural. Sin embargo, en la memoria colectiva de Nigeria, los juramentos de sangre nunca se disolvieron. Se dice que las cámaras subterráneas aún guardan secretos y que los triángulos en arena roja continúan apareciendo en lugares alejados de la vista. ¿Es todo mito amplificado por el temor? ¿O los rituales persisten, invisibles, en las sombras del poder? La respuesta permanece oculta y En la madrugada del 20 de marzo de 1995, la capital japonesa despertó en medio de un horror que parecía sacado de una pesadilla. Miles de personas descendían a las estaciones de metro, ignorando que estaban a punto de convertirse en testigos y víctimas de uno de los rituales más devastadores de la era moderna. Bolsas plásticas con líquido transparente fueron abandonadas en vagones abarrotados. Minutos después, un gas invisible comenzó a expandirse por los túneles. Era sarin, un arma kimi. La organización responsable se hacía llamar Aum Shinrikyo, traducida como la verdad suprema. Fundada por Shoko Asahara, mezclaba budismo, hinduismo y profecías apocalípticas, pero en su núcleo practicaba rituales que combinaban meditación extrema, experimentos químicos y sacrificios simbólicos. Para sus seguidores, el ataque no fue terrorismo, sino la culminación de un sacrificio colectivo destinado a purificar al mundo de la corrupción. Esa visión retorcida transformó un crimen en liturgia, con Tokio. Los investigadores descubrieron que los miembros de la secta llevaban años preparando el ataque. Sus laboratorios clandestinos producían armas biológicas y químicas bajo la apariencia de experimentos espirituales. Los testimonios de ex-adeptos hablaban de rituales en los que se ingerían sustancias tóxicas mientras se repetían mantras,
como si el sufrimiento físico fuera un camino hacia la iluminación. La frontera entre devoción y destrucción se había borrado, y el culto convirtió la ciencia en Errami. El resultado fue devastador. 13 personas murieron, y más de 6.000 resultaron heridas, muchas de ellas con secuelas permanentes. Pero el impacto fue más allá de las cifras. Japón, un país orgulloso de su seguridad y disciplina social, descubrió que su sistema podía ser vulnerado desde dentro, no por enemigos externos, sino por ciudadanos que se habían entregado a un ritual macabro. La confianza colectiva se quebró, y el miedo se instaló en cada vagón del metro. El juicio contra Asahara y sus principales discípulos reveló detalles aún más perturbadores. Durante las audiencias, se expusieron grabaciones donde se describían ceremonias secretas, baños de sangre simbólicos, aislamiento prolongado en celdas oscuras y pruebas químicas en miembros de bajo rango. La secta funcionaba como un laboratorio espiritual y militar, diseñado para obedecer ciegamente a su líder. Los fiscales insistieron en que el ataque no fue un acto improvisado, sino la culminación de años. Hoy, el recuerdo del gas sarín sigue presente en la memoria de Japón. Las estaciones de metro cuentan con protocolos estrictos y placas que recuerdan a las víctimas. Sin embargo, los ecos de Aum Shinrikyo no se desvanecieron por completo. Varios de sus grupos derivados aún existen bajo otros nombres, manteniendo prácticas secretas lejos de la mirada pública. ¿Realmente terminó todo con las ejecuciones de sus líderes? ¿O los rituales persisten en silencio, esperando otro momento para resurgir? La Pregu. Tras el ataque con gas sarín de 1995, Japón no volvió a ser el mismo. Las calles de Tokio, símbolo de modernidad y orden, quedaron marcadas por la fragilidad de la seguridad nacional. Los medios informaron durante semanas, mostrando imágenes de ambulancias abarrotadas y hospitales saturados. Sin embargo, lo que más estremeció a la población no fueron las cifras, sino la certeza de que el horror había sido planificado durante años bajo el disfraz de religión. Una secta convertida en ritual C. Shoko Asahara fue presentado como el cerebro de la organización, un hombre que se autoproclamaba Mesías y que utilizó su carisma para construir un imperio de fe y terror. Los juicios revelaron detalles perturbadores: experimentos médicos ilegales, aislamiento psicológico, manipulación extrema y una estructura jerárquica que operaba como un ejército espiritual. Sus seguidores obedecían sin dudar, convencidos de que cada sacrificio y cada gota de sufrimiento eran pasos hacia una supuesta redención global. Las sentencias llegaron años después. Asahara y varios de sus principales discípulos fueron condenados a muerte y ejecutados en 2018. Japón intentó cerrar el capítulo, pero la memoria del ritual seguía viva. Grupos escindidos continuaron operando bajo nuevos nombres, organizando reuniones secretas, difundiendo textos prohibidos y practicando ceremonias menores lejos de la mirada pública. La disolución oficial nunca borró las huellas del culto. La sombra permanecía, aunque cambiara de rostro. El ataque de Tokio fue interpretado como un sacrificio colectivo, diseñado para marcar un antes y un después. Los fiscales lo definieron como terrorismo, pero los adeptos lo defendieron como un rito destinado a desencadenar el apocalipsis. Esa dualidad convirtió el caso en un símbolo del choque entre razón y fanatismo, ciencia y superstición. Japón, un país conocido por su disciplina y tecnología, descubrió que incluso en su corazón podía germinar un culto letal. Aum Shinrikyo fue catalogado como organización criminal, pero los documentos oficiales señalan que el grupo acumuló fortunas y armamento experimental antes de caer. ¿Dónde fue a parar todo ese material? ¿Cuántos de los conocimientos químicos y biológicos quedaron en manos de discípulos dispersos? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que el ataque no fue improvisado, sino el resultado de un largo proceso ritual, sostenido por años de control psicológico y obediencia absoluta. Hoy, al recorrer los pasillos del metro de Tokio, muchos pasajeros aún sienten un estremecimiento invisible. Las placas conmemorativas recuerdan a las víctimas, pero los ecos de Aum Shinrikyo permanecen como advertencia. El humo invisible no solo envenenó cuerpos,
también impregnó la memoria de un país entero. ¿Realmente el culto desapareció con sus líderes? ¿O sus rituales aguardan en silencio, esperando otro momento para resurgir? La historia de Japón no ofrece respuestas definitivas, solo un eco que... Brasil, México, Nigeria y Japón. 4 países separados por océanos, lenguas y costumbres, pero unidos por un mismo hilo. La persistencia de rituales oscuros que desafían el tiempo y la razón. En Minas Gerais, los triángulos grabados en la tierra y las campanas que suenan solas anuncian un pacto de sangre jamás resuelto. En Matamoros, el caldero hirviente mezcló huesos humanos con fe distorsionada, dejando cicatrices que aún marcan la frontera. En Nigeria, los juramentos Ogboni siguen res. Las autoridades intentaron clausurar cada episodio con expedientes sellados, titulares breves y explicaciones simplificadas, pero el silencio oficial nunca logró borrar las voces de quienes afirmaron haber escuchado cánticos en la oscuridad, visto sombras en lugares abandonados o encontrado símbolos tallados en piedra donde nadie debería haberlos dejado. La negación se convirtió en parte del misterio, porque cuanto más se intentaba ocultar, más se multiplicaban los rumores. Lo perturbador es la recurrencia. No importa la cultura ni el continente. Los rituales aparecen una y otra vez, disfrazados de religión, de tradición o de profecía. Cambian de forma, adoptan nuevos rostros, se esconden en selvas remotas o en túneles urbanos, pero conservan la misma estructura: sacrificios, promesas de invulnerabilidad, pactos de obediencia absoluta. La historia no se repite, se prolonga, y cada generación hereda la misma advertencia en susurros. Podríamos mirar estos casos como anécdotas del pasado, capítulos cerrados en la historia de cada país, pero las preguntas persisten. ¿Qué ocurre en las madrugadas sin luna en Minas Gerais? ¿Qué voces resuenan aún en las ruinas de Matamoros? ¿Qué secretos se sellan en sótanos de lagos? ¿Qué grupos, herederos de Aum Shinrikyo, continúan existiendo bajo otros nombres? Tal vez las respuestas estén en archivos clasificados, ocultas en salas donde la verdad nunca será revelada. Lo único cierto es que los rituales prohibidos siguen vivos en la memoria colectiva, como un eco que se niega a morir. Y mientras tratamos de convencernos de que pertenecen al pasado, tal vez, en este mismo momento, alguien esté encendiendo una vela, dibujando un símbolo y renovando un pacto que jamás se extinguió.